como encuentro poético en el centenario del Ateneo de Castellón, Ateneo de Valencia y Ateneo de Castellón. Como otros años también hemos hecho, nos reunimos en la primavera, sobre todo, esta agrupación de poetas del Ateneo y de Castellón, con objeto de reencontrarnos y al mismo tiempo también, pues, leer nuestras poesías o sus poesías los poetas. Es muy interesante este acto, no solamente dentro del centenario, puesto que en esta efeméride hemos intentado acercarnos también a otros ateneos de España, Valencia, Madrid, Barcelona, y ahora repetimos con la subsección de poetas, con objeto de establecer redes de relación, ¿no?, de encuentros, de confraternización con los poetas de otros ateneos. Nos conocemos ya de hace bastantes años y este encuentro recital, me gustaría más insistir en la palabra reencuentro o encuentro, es para conocer nuevas voces poéticas, por dónde va la poesía valenciana, la poesía en este caso castellonense, y también, por otra parte, pues disfrutar de este momento lírico. Yo creo que aquellas personas que leemos poesía sabemos que cuando leemos esta poesía nos reencontramos con la paz, con la tranquilidad, con el sosiego, con la sensibilidad. Por lo tanto, creo que es muy importante el que en un centenario, como celebramos este año del Ateneo de Castellón, pues hayamos reunido aquí a una serie de poetas del Ateneo de Valencia y del Ateneo de Castellón que van a leernos sus poemas. Presento también, en primer lugar, aquí a mi derecha, a don Vicente Barberá, que es el organizador, la persona del Ateneo de Castellón y de la ciudad de Valencia, pues que no solamente es poeta, sino que al mismo tiempo pues es una gran persona, y lo digo atendiendo bien al concepto de gran persona, antepuesto al nombre, porque es ya es una personalidad en el mundo literario, en el mundo de la poesía en Valencia, y por otra parte una persona que hemos contactado muy bien cuando hemos querido hacer este tipo de encuentros y que en primer lugar le agradezco a él y también, sobre todo, también a todos los demás poetas que van a participar. Sin más, porque también el horario del Ateneo, el horario del Menador, está sujeto a una fijación temporal muy determinada, pues nada, pues pasamos ya en primer lugar ahora a declamar, a recitar sus poemas los miembros del Ateneo de Valencia y a continuación lo harán los ateneos de aquí, de Castellón. Gracias. Buenas tardes. Es para mí un honor y un orgullo, un gran honor estar aquí con ustedes, invitado por nada menos que por Santiago Fortuño, que para mí es una persona extraordinaria. Y él no sabe que yo lo conozco bastante porque he seguido paso a paso algunas de sus actividades. Tengo aquí unas notas que las quiero leer porque es muy humilde y no lo suele decir. Este hombre es licenciado en Derecho, es doctor en Filología Hispánica y catedrático de la UCI, Castellón, y ha estado en más universidades. Pero además ha dado conferencias en 6 países de diferentes lenguas, algunos de ellos. Conoce varios idiomas, lo cual no deja de ser un gran mérito. Luego ha colaborado en más de 20 revistas literarias, algunas extranjeras también, escribiendo en el idioma correspondiente. Y tiene más de 20 libros publicados y muchos ensayos. Además de todo esto, es el presidente del Ateneo Cultural de Castellón. Estamos aquí, creo que por segunda o tercera vez, no en el mismo sitio, pero sí en Castellón. Jo soy hijo de Castellón. Jo vaig néixer en els Ribarsos. Segurament tots sabeu on estan els Ribarsos, la millor panaderia del món, no? Més o menys. Allí vaig néixer jo en temps de guerra. Així tinc jo un germà, està per així un germà, també ha vingut. Tinc una altra germana que no està així i 2 famílies més allà darrere.
Estic molt orgullós i molt content d'estar així en vostès. Y bueno, espero que mis compañeros de Valencia también estén a gusto y sean capaces, lo mismo que yo, de recitarles unos poemas que les gusten. Lo ha dicho Santiago, hemos de ir con el tiempo contado. Yo voy a dedicar, creo que 1 minuto en presentarlos, diciendo un poco de su currículum, y luego 4 o 5 minutos más tendrán ellos para no pasarnos del tiempo. Así que, si les parece, vamos a empezar. Vamos a empezar con Pascual Casany Muñoz, que vamos a leer solamente 10 renglones de cada uno. Comprenderán que ahí no se puede decir gran cosa, pero no tenemos más tiempo. Pascual Casany, que lo tenemos aquí, he estado buscándolo, es licenciado y doctor en Filosofía y en Psicología, catedrático de Filosofía, poeta i ensayista, lo pone en valenciano. La seva docència inclou les universitats de València, la Universitat Nacional d'Educació a Distància i la Universitat Jaume I de Castelló. Està especialitzat en lògica i en història i filosofia de la ciència, i en els àmbits dels quals ha dirigit diverses tesis doctorals i ha publicat una 30ena de llibres. És vicepresident del Centre UNESCO València Mediterrani i acadèmic de la Rubiconia Acadèmia de Filopatridi, no sé si està ben pronunciat, de la Universitat de Bolonia, en Itàlia. Ceñint-nos a l'àmbit poètic, ha publicat 3 poemaris, Quizá mañana, Entre líneas i La vida aparte. Ha rebut els premis de poesia Mariano Sorribas de Castelló, Aurelio Girao de Múrcia i Gerardo Diego de Govern Cantabria. Va ser finalista del Premi Fra Luis de Lleó de 2018. I en tot això li donem la paraula perquè pugui recitar. Moltes gràcies. Buenas tardes. Para mí un placer estar aquí en Castellón. Yo voy a recitar 2 poemas, el primero y el último. El primero que lo escribí aquí en Castellón, y el último. El primero lo escribí hace unos 7 u 8 años más o menos. Yo no escribía poesía hasta entonces, pero habíamos terminado la clase, un compañero amigo, poeta, aquí en la universidad. Bajamos y en el hall estaba lleno de carteles anunciando un premio literario, un sencillo premio literario, que era el premio Mariano Sorribas, que ha dicho Vicente. Volviendo hacia Valencia, él me insistía diciendo que nos presentáramos ambos al premio y si alguno lo ganaba, que después invitara a cenar al otro. Y yo, como no había escrito jamás poesía, todo era que no, hasta que llegamos al Mestalla, al campo del Valencia, y entonces me convencí que, pues de acuerdo, vamos. Nos presentamos, le invité yo a cenar, gané yo el premio, y lo decía más que por el premio, por una persona que formaba parte de ese jurado, que yo no conocía y que conocí en ese momento, que no sé si se acordará, pero era Rosa María Vilarroch, que era la presidenta de aquel jurado, y entonces a partir de ahí iniciamos una buena y bonita amistad. Yo la aprecio mucho, la quiero mucho. Quizá mañana. Si quisieras vivirme otra vez, si volvieras conmigo, deberías saber de mí algunas cosas nuevas, por si quieres tenerlo en cuenta. Te contaría en un principio que el día ha invadido mis noches y no controlo las lunas, que muchas veces me acompaña la soledad y no sé cómo desprenderme de ella. Que no visito mezquitas, ni sinagogas, ni iglesias, pero hablo con un Dios en el que me refugio cuando llegan ausencias. Tampoco ocultaría, por si quieres tenerlo en cuenta, que cuando nos fuimos ningún
amor antiguo levantó las colchas, y que temo no encontrarte ni encontrarme. Pero no tengas duda alguna, si quisieras vivirme otra vez, rompería fronteras, asaltaría murallas y te escribiría poemas, 10, 100, 1000 poemas de amor que nunca te escribí. Porque si volvieras, si quisieras hacer de tu tiempo el mío, que no te quepa duda alguna, mis ojos no verían más relieve que el de tu cuerpo, ni más oasis que tu vida. Por si quieres tenerlo en cuenta, quizá mañana. Y el segundo, que es el último que he escrito, yo fui uno de los afectados por la Dana. Mi casa quedó destruida, la de mis padres, la casa de mi infancia también quedó arrasada, y entonces al cabo de unos 15 o 20 días, cuando ya podíamos desplazarnos por el pueblo, fui a la casa de mi infancia, a la casa primera. Y así se titula este poema, La casa primera. Has entrado de nuevo en la casa primera y todo se reduce a su silencio. Tus ojos solo observan una capa de lodo, lodo bajo los pies, lodo en las manos y lodo en todo aquello que tocas y te toca. Has regresado en búsqueda de un movimiento inmóvil, el eje irrenunciable de un tiempo entonces único. En torno a él comienzas a dar vueltas, vueltas y más vueltas, lo más cercano a una oculta obsesión. Con los ojos clavados en el suelo, extraño y aturdido, frente a tantas imágenes sin orden, apenas te desplazas de un mismo punto. Y sabes que aún te queda un vínculo de fe con algunos recuerdos de tu infancia. Aunque sabes también que la memoria, como las biografías de los mártires, pierden su intensidad con el paso del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Pascual. Seguidamente va a recitar Miguel Ángel Furio Soriano. Voy a leer 4 líneas de quién es. Está por aquí, ¿verdad? Es Miguel, está a mi izquierda. Nace en Torrente en 1951, estudió medicina en la Facultad de Valencia para luego ejercer como médico rural. Es especialista en el aparato digestivo y familia. Ha publicado, voy a leer los libros, Andar por la Sierra de Gúdar, Por los senderos del corazón, que es una novela, Cuando el amor se hizo leyenda, es un guión de cine basado en la leyenda de los amantes de Teruel, un libro de poemas y reflexiones sobre porqués de la vida, 2 CDs de poemas, En el invierno de mi vida y En el horizonte de mis sueños, Rincones de soledad, un poemario, Con la brisa del alba, otro poemario. Es académico de los nocturnos y de la Academia Internacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades. Coordina la tertulia poética del Casino de Agricultura en Valencia y pertenece al Aula 1 de Poesía del Ateneo Mercantil de Valencia. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, encantado de estar aquí otra vez. Digo otra vez porque hace ya muchos años yo estuve trabajando también algunos años aquí en el ambulatorio, no sé si todavía seguirá esta plaza,
Creo que esto era de la Delegación de Hacienda, creo. Pues desde entonces no había vuelto y me ha alegrado de ver un poco los cambios. Bueno, pues os voy a leer 2 poemas. Yo escribo en verso libre y para mí la poesía es importante que llegue a las personas. Entonces voy a leer 2, espero que a alguien de los que hay aquí, alguna de las 2 le llegue. Si llega, pues para mí con eso es suficiente. Bueno, el primero se titula Poesía es. Intenta describir para mí lo que es la poesía, lógicamente. Poesía es poder hablar susurrándole al corazón. Es vestir de fiesta en primavera. Es soñar sin ser mayor. Poesía es desnudar la verdad y adornarla de encajes y puntillas blancas y cubrirlas de ternura y ponerla al sol de la tarde fría. Poesía es desnudar el alma y hacerla flotar en la ingravidez de la nada, para poderla contemplar dormida. Poesía es poder expresar sentimientos puros y limpios de verdades infinitas. Poesía es poder soñar y penetrar en bosques encantados y pasear serena la tierna melancolía. Poesía es poder peinar despacio la brisa y volar desde adentro y escuchar el silencio y navegar por el viento. Poesía es contemplar la luz distinta y acariciarla y sentir su brisa. Poesía es el adagio del amor y de la paz interior, con música de primavera en tardes de violines y de guitarras y de cosas nuestras. Y ahora la otra. La otra poesía está entre poesía y soneto poético y prosa poética, ¿no? ¿Cómo sale? Gracias. Se titula Hoy he muerto. Hoy he muerto, pero como Sancho seguiré soñando a ser gobernador de una ínsula y como Don Quijote seguiré amando a la Dulcinea que fuiste tú. Y como Toulouse-Lautrec seguiré tomando café todas las tardes en aquella esquina del barrio de Montmartre y observaré sus extrañas gentes con asombro, como siempre lo hice. Y como Rousseau seguiré pensando aún más que nunca que casi todos los hombres son buenos. Y como Rodin seguiré queriendo rescatar del frío mármol el rostro sereno de aquel verso que la dura piedra encerró para siempre. Y como Charlotte seguiré soñando a recorrer aquel solitario e incierto camino de miseria. Y como Einstein seguiré ridiculizando las verdades y los dogmas. Y como Van Gogh seguiré queriendo impresionar a mis propios sentidos. Y como Galileo seguiré queriendo convencer y conquistar a los necios. Y como Leonardo seguiré soñando a jugar como un niño. Y como Rodrigo pondré música de guitarra a las flores, al paisaje y al amor. Y como Malasaña viajaré por ese mar de soledad hasta los confines del cosmos, hasta reencontrarte. Y como Degas seguiré queriendo pintar lo íntimo y prohibido por no se sabe quién. Y como Carlos Cano, te cantaré con eco gitano aquellos fados nostálgicos vestidos de habaneras que tanto me hicieron sentir. Y allí, donde por fin nos encontremos, bailaremos hermosos tangos con sabor de amarga pasión. Y como Gandhi, seguiré recorriendo sin titubeo ese largo camino de la razón en soledad. Porque el espíritu es inmortal y aun el tiempo no lo supera. Y porque el alma es un sueño y los sueños ya se sabe, sueños son. Y porque morir es volver y solo muere el que es capaz de olvidar. Muchas gracias. A continuación intervendrá Rosa, que tengo aquí a mi lado, la única mujer del grupo, pero que vale más que 5 hombres, así que no hay problema con ella. Nos va a deleitar con unos poemas, pero antes voy a leer un poquito de su biografía, de su currículum. Licenciada en Psicología y docente en las especialidades de Lengua y Literatura, Francés, Valencià, Educación Física, Educación Infantil y Logopedia. Ha sido jefa de estudios del IES Luis Vives de Valencia, jurado de proyectos educativos del Ayuntamiento de Valencia de 2005 a 2008,
Colabora desde 2007 con la Universidad de Psicología en la elaboración de poemarios de máster, coordinadora y ponente en las conferencias pro derechos humanos, Premio Ateneo Blasco Ibáñez por La fisura del alma, un poemario, el primero de los 3, ¿no? Me parece que es. Ha sido presidenta de la agrupación literaria Amigos de la Poesía, fundada en 1949, coordinadora del Festival Anual Poesencia que preside Pascual, secretaria de la Asociación Valencia Mediterráneo para la UNESCO. Ha publicado el poemario Pétalos a contraluz y La fisura del alma, que es su último libro, ¿no? Este mismo de aquí. Vas a leer La fisura del alma. De pétalos. Pétalos a contraluz, cuando quieras. Cuando quieras. Buenas tardes. Encantada de estar junto a ustedes. Les leeré un poema que se titula Condena de silencio y es un grito desesperado ante la opresión, la sumisión y la violencia. Dice así: la punzada encajó discretamente, la buscó sin aproximarse. Se le congelaron las palabras como un agullido de versos grises. Sin distancias apresó la angustia. Con el pálpito en sus huesos, el desprecio se convirtió en sonido. Advirtió que convivía con el vacío. En sueños huía a pedazos. Desnuda de su ser, en la oquedad de sus párpados, olía su postura. Una imagen indigna de sí misma fue clausurando latidos, fue clausurando, se abandonó, dejó de luchar sin avisar. El final cerca de nadie, el final cerca, el final. Y antes de apagarse las luces de la ambulancia, soñó con la calidez de parajes algo más amables. Ahora les leeré uno que se titula Vértigo y habla sobre la marcha de los hijos cuando se queda el nido vacío y el profundo dolor que queda a los padres. El tránsito de la vida se recuesta en el sendero que desdibuja mi regazo. Hay huellas que laten y desaparecen conscientes. El desapego causa vértigo en el perfil de la rutina. Con nostalgia me escondo en los recovecos y pinto el corazón de amapolas. Duele latir bajo la inclemencia, saber que el rastro de las lágrimas no fijará mi refugio. Desbrozar el ayer, vivir sin vértigo, el clamor de esta tu ausencia. Gracias. Lo va a intervenir nuestro amigo Félix Molina Colomer. Voy a leer también, como hago en cada caso, unas cuantas líneas. Es valenciano, escribe en sus 2 idiomas y fue músico en la banda de su barrio Nazaret, un barrio muy conocido en Valencia. Licenciado en Químicas por la Universidad de Valencia y maestro pastelero. Maestro pastelero, con mucho orgullo, ¿verdad? Ha publicado los poemarios Nocturno y Premeditado, Tan gastado corazón y Artemis, poetas del Ateneo. Es en la antología del Jacobeo, aquí me estoy liando, actualmente coordina el grupo Aula 1 del Ateneo, de Poesía del Ateneo Mercantil de Valencia, forma parte del grupo de poetas El Limonero de Homero, también Pascual y yo mismo también, y dirige tanto el club de lectura como talleres de poesía en la Ardilla Literaria de Valencia. Ha participado en varias antologías, también en valenciano, y ha presentado sus poemas en diversas exposiciones pictóricas. Juan Bulgues. Pues ya mateix. Muchas gracias por su asistencia. Les voy a leer un par de poemas cortos. Última edición,
con un apunte, dice, si no hay noticias, son buenas noticias. Y dice así, no escuchas nunca el noticiario hasta pasado el mediodía. No es posible cargar con la mañana si de pronto su peso crece tanto, si estalla tan temprano su vaso de tristeza, que tengas que arrastrarla rota, desangrada, a cuidados intensivos. Así que nunca escuchas las noticias hasta tarde en la tarde. Luego, cierra el silencio y abre los ojos de los reinos insomnes. No escuchas las noticias y regresas indemne. Gracias. Intangible. Anoche estuvo aquí. Se llegó como lluvia, tan quedo fue su paso. Anoche estuvo aquí. Entró como una niebla, se fue como los gatos. Se ovilló junto a mí, se adueñó de mis sueños y soñé con sus manos. Regresó cuanto fui, entre imágenes vívidas de un vencido pasado. Fue simplemente así. No se encendieron luces, no atravesaron pájaros. Anoche estuvo aquí, en la almohada una lágrima y su nombre en mis labios. Gracias. Seguimos pues con Fernando, que está ahí al extremo, Fernando Peris, y vamos a leer, como hacemos en cada caso, 10 renglones de su currículum. Dice así, voy a leer, las penalidades materiales y morales de su niñez en los años 40 le marcan para siempre, haciéndose interesarse por el comportamiento humano. Se licencia en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Valencia y entra como profesor de Economía en la Escuela de Empresariales de esa misma universidad en 1978. En pocos años pasa a ser director de la escuela y da docencia y se doctora en la Facultad de Económicas, ganando una cátedra de escuela universitaria en la que permanecerá más de 20 años en tareas de docencia, investigación y cursos de doctorado. El núcleo de su investigación y de sus cursos de doctorado ha sido el comportamiento humano y cómo ese genera la cultura y los sistemas económicos. En su segunda vida, como poeta, sigue siendo el comportamiento humano, las emociones que lo impulsan y la razón que lo modera, lo que explica su poesía. Neruda y Brines son sus principales poetas de referencia. Cuando quieras, Fernando. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Vicente que haya contado conmigo como uno de los lectores de poesía hoy en esta mesa. Y en segundo lugar, agradecer a todos ustedes su presencia. Perdón, un segundo. A ver, voy a leerles 2 poemas del libro que he publicado hace unos meses, El sucesivo aliento. Uno de esos poemas se llama El mar, el mar. El otro se llama Tu cintura. El primero de ellos, el que voy a leer en primer lugar, El mar, es un poema en el que subyace la presencia de mi esposa, que hace 15 años ya que falleció. Y, bueno, además de eso hay más cosas, claro. Yo paso algunas semanas en Gandía todos los veranos y para mí el mar es algo muy, muy atractivo y muy importante. Y el poema Tu cintura, que leeré en segundo lugar, es un poema que está hecho paseando por las calles de la Ciutat Vella de Valencia, la ciudad vieja en la que los callejones, que algunos vienen del siglo XVII o del siglo XVIII, las grandes mansiones nobles que hay en esa zona y también, naturalmente, las muchas casas modestas que forman esas callejuelas
que llenan en fin, esa zona de Valencia. Bien, comienzo sin más. El primer poema, El mar, el mar. El agua gruesa y densa, mostrando su negrura en la noche estrellada de humedecidas brisas. Los hongos micobiontes y las cianobacterias, la simbiosis del líquen y el verde de las algas. Sobre feraces rocas de tonos gris oscuro o verde amarillento, su brillo humedecido. El mar que las oculta y las descubre. El blanco de la espuma refulgiendo en la noche, brillos tersos y suaves hacia la madrugada. Camino muy despacio por el espigón firme, a mi izquierda las rocas, barcos a mi derecha, y en el pequeño puerto, al frío de la brisa, la memoria discierne. Tu imagen se alza, vive sobre aguas insondables. Quedan en el recuerdo las dos naturalezas, la del mar y la tuya, metida sobre el fondo del abismo. Noches oscurecidas, amanecer de vientos que acercan tempestades y estremecen las aguas, libertad con destino, milenios en tus genes, el olor de la vida, el sabor en el aire. Siempre el viento, la audacia, la inmensidad, su olvido, bajo la blanca espuma que se mantiene y brilla. Y al final del paseo, cuando vencen las horas, el malva, el carmesí, la plena madrugada, regreso caminando hacia la orilla. El manto gris oscuro y el verde amarillento sobre las duras rocas quedan a mi derecha. Tú seduces y embargas, y ya no siento la brisa. Eres materia ausente, verdad en la memoria. Y un brillo humedecido de instinto y de cordura abre los sentimientos a un abismo insondable. El mar que te descubre y te sustenta. Bueno, este es el primer poema. El segundo, Tu cintura, bueno, está en esa zona de Valencia, en la Ciutat Vella, pero responde también, subyace a este poema también el amor por una persona a la que amé mucho y todavía sigo amando en alguna medida, y que es un segundo amor. Después de la muerte de mi esposa, es una persona a la que sigo queriendo y apreciando mucho. Se llama Tu cintura, el poema, y dice así: he pasado las noches y los días de la ciudad antigua en soledad, lejos de tu cintura, y he visto su gramática de piedra ennoblecida por el tiempo, su discurso cuando habla de las artes que la forman y habitan y deja los espacios para que los redimas tú. Desciendo hasta las calles ya olvidadas, donde siempre buscaba tu cintura para volver a ser, y llego hasta las noches que te incluyen, prendido de tu mano, para sentir tu piel, saberte en tu materia, sobre este duro suelo de los siglos que todo lo permite y atenúa. Entre las piedras y los muros de estas calles sin nombre, llenas de permanencia, he vuelto a descubrirte en esta inacabada juventud que ilumina la vida ante su ocaso y alumbra el esplendor. Conoce tu belleza finita e infinita, asentada en tu carne, en mis anhelos, y recuerda que nada en el presente, ni en el tiempo pasado o el futuro, podría ser sin ti, sin sentir y aguardar esa firmeza suave, la abundancia que proponen tu cuerpo y tu cintura. Muchas gracias. Bueno, voy a cerrar el acto yo de nuestra intervención de la gente de Valencia. Voy a ir a prisa porque el tiempo se nos pasa, aunque quedan todavía la gente de Castellón. No, tranquilo, no estoy. Santiago, ¿vamos bien? Vale, entonces va a leer mis dos renglones de mi currículum, Rosa, y luego yo recitaré dos cosas cortitas, cuando quieras. Ha llegado el turno de Vicente Barbera Albalat, no por ello menos importante. Nació en el Sibarsos. Es inspector de educación, doctor en Ciencias de la Educación y profesor de la Universidad de Valencia. Miembro fundador del Limonero de Homero,
Ha desarrollado una gran actividad en el Ateneo Mercantil de Valencia, en el Club de Poetas del Ateneo, Aula 1, ha sido jurado del certamen de poesía, ciclo Poetas en el Ateneo y ciclo Tardes de Literateneo. Ha publicado unos 30 libros. Los últimos llevan por título la novela Lucas Luna y los poemarios de Amor y Sombras, Ensayo para un concierto y otros sonetos, Flor en el agua, Después del amor, Sonetos impares, Oscura y clara luz, Ese mal bendito amor, Cuaderno de soledades, Desde el andén, La vida que vivimos y, por último, muy reciente, de este año pasado, Los reflejos del agua. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Yo voy a leer un soneto para empezar, en el que rememoro mi infancia en els Ribarsos. Hay algunas cosas que os recordarán que eso es así. Los jóvenes vivíamos la paz entre rayos oscuros de inocencia, el único camino permitido en busca de experiencias consentidas. Colmada nuestra furia, nos casamos, cerca de las iglesias convivimos, algunos no pudieron contener sus gritos y tuvieron que callar, rasgados por la sombra del destino. Y así fuimos creciendo mansamente, como la flor hostil de las aliagas, como romero frágil y baladre, como savia arañada y dolorida, en un nudo entresijo de presagios. Ahora paso... Gracias. Ahora paso a leer el poema que ha dado título a este mi último libro, que se titula Los reflejos del agua. El poema lleva el mismo nombre y dice lo siguiente. Al mirar la laguna viene la brisa tenue, con su brillo azul blando para abrir el espacio del misterio. Los reflejos del agua y todos los reflejos viven ocultos en las grietas del aire, tienen su propia vida. Pegados a las rocas, su contemplación hiere. Imposible saber lo que ahora piensan, pero siguen igual imperturbablemente. Muchísimas gracias. Permitid que os diga una cosa. Me preguntaba Santiago si hay fotografías de todo esto, porque tenemos que recordarlo, ¿verdad? Toda la vida. Y no veo aquí ningún fotógrafo. Supongo que tú lo tendrás todo previsto, ¿eh? Hasta está grabando, pero también hay fotos. Ahora mismo digo, ¿que no fotografiar yo al público? ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? Pues lo hago, venga. Y así tengo un recuerdo de la gente que está aquí. Es que tenemos la costumbre en Valencia de hacer estas cosas, ¿eh? A ver la foto. Todos con sonrisa, con buen humor, ¿eh? Bien guapos. Y al final no sé si haremos una fotografía conjunta, ¿verdad que sí? Pues ya me callo. Muchísimas gracias y hasta luego. Yo tenía en mente la edad de cada una de nosotros, pero no, pero casi mejor. Bueno, Víctor, tú aquí al lado de...
Ah, pues ¿qué falta? ¿Qué? No hay mucha gente, ¿no? Compartiremos. ¿Estás cómoda, María? María, ¿estás cómoda? Estamos muy bien. Muy bien, no. No, corre, estamos bien. Espera, que me puedo acercar. María, acércate. Acércate, que María no cabe. Si quieres voy allí. Esto se puede mover todo lo que quieras. O sea, que aunque Si quieres voy yo allí. A ver, buenas tardes. Seguimos con la intervención de los poetas de Castellón. Brevemente, magnífica ha sido la declamación de los poemas del Ateneo de Valencia, impresionante. Y además habrán observado la variedad de registros poéticos, la variedad temática, la variedad formal. Creo que hasta ahora la altura poética es elevada, el grado es intenso, por lo tanto, en primer lugar, mi felicitación, y creo que la de todos nosotros del Ateneo de Castellón, a los miembros, Vicente Barberá, del Ateneo de Valencia en su manifestación esta tarde. Pasamos ahora, sin más, a los poetas de Castellón. En primer lugar, tenemos que lamentar la ausencia de don Joaquín Beltrán. Él esta tarde me decía que les manifestase el sentimiento que le embargaba el no poder estar aquí. Me ha manifestado también que les saluda a todos ustedes, que se siente hermanado con todos nosotros, pero en fin, que se encuentra en una situación de imposibilidad física de venir, por lo tanto, no solamente comunicarlo, sino al mismo tiempo también sentirlo. Sin más, comenzamos ya con la intervención de los poetas del Ateneo de Castellón. Nuestra idea inicial, que era el que de cada uno de ellos yo les dijese o les comunicase o les diese una breve referencia bibliográfica o semblanza personal, serán ellos mismos que contestarán, antes de leer sus poemas, a alguna de estas preguntas. ¿Por qué escribís? ¿Para qué escribís? ¿Y por quién escribís? Es decir, son preguntas generales y al mismo tiempo también podrán contestar pues, con una pequeña semblanza brevísima, porque también el tiempo nos acucia, de su biografía, sobre todo poética. Sin más, empezamos en primer lugar por orden alfabético con David Carreres. Bueno, buenas tardes. Santiago, estas preguntas son casi un atraco a mano armada, ¿no? Supongo que escribimos para comunicarnos, porque queremos, pues, también conocernos nosotros mismos y a través de nuestra poesía conocer mejor el mundo. Supongo también que la poesía es un arma de comunicación masiva. Supongo que el mundo, o que la poesía no cambiará el mundo, pero el mundo no cambiará si no hay poesía. Y escribimos, en mi caso escribo por los que no pueden escribir, por los que faltan, por los que no están. Y en mi poesía, pues yo creo que en la poesía también de todos los poetas, el horizonte de la muerte siempre está ahí. No siempre he vivido con miedo, no siempre he vivido con desesperación, muchas veces he vivido como también manifestaba Francisco, ¿no? Que se atrevió a llamarle a la muerte hermana muerte. Pues con esta idea me gustaría recitar un poema que nunca lo he recitado, al que le tengo mucho respeto. Está dedicado a mi padre. Él se estaba muriendo en el hospital en el 2008. Él lo sabía, todos lo sabíamos. Es como si la muerte estuviera allí presente y todos teníamos miedo de alguna manera de explicitarlo, ¿no? Pero todos lo sabíamos, ¿no? Y justamente este poema se lo escribo 10 años después, ¿no? Porque hasta esos 10 años que pasaron no tuve el valor de escribirlo, ¿no? Así que a mi padre Vicente. Dice: perdimos la cuenta
de los abrazos imposibles, de las palabras rotas, de los silencios a gritos. Ambos sabíamos que esta suerte de perjurio cómplice merecería una disculpa a tiempo vencido, un argumento futuro, quizá mejor. Ahora que han pasado los años, quedo excusado con el recuerdo intacto de este último gesto, de ese último beso, de esa última cena. Sopa caliente, tensa la calma, el aire espeso, noche cerrada, el mundo en llamas. En aquella habitación de hospital sin artificios, como en una menuda sala de tránsito, todo pintaba ajeno y extraño. Ambos lo sabíamos. La muerte acampaba afuera con sus alas batientes, abriéndose paso entre las mesas, entre la gente, entre las camas. Desde las ventanas de los estrechos pasillos quedé a la espera de noticias mejores, de instrucciones más precisas, de volver por la mañana con historias nuevas, recién estrenadas. La liturgia del adiós desbarató nuestros planes. Pasados 10 años escribo de nuevo, con extremo cuidado de no agitar los momentos vividos en las horas tardías. Que reposen tranquilos, en paz contigo, conmigo mismo, que reposen al lado de los que durmieron aquella noche. Atentamente me despido, con un nudo de palabras vueltas, con esta manera de decir las cosas, con estos versos de niño grande. Te he echado tanto de menos. I ara, si m'ho permetiu, m'agradaria llegir també un poema en valencià que va guanyar un concurs l'any passat i el van publicar fa una setmana. Diu Som. Som la ciutat que hem trepitjat, el pati de l'escola, el descampar darrere la fàbrica assolada, l'estratagema de la fuita per gaudir de la pluja, les sabates mossegades sense sola i el fang a les parpelles. Som la paraula silenciosa i silenciada, els crits de joia, el tas dels diumenges en arribar a la fira, la sínia del temps que ens poua la set i l'aigua. Som el desig captiu per pujar a la pallissa, l'entrepà de la verena, els camals massa curts i el fred que se'ns cola. La roba a punt d'estrena sobre la cadira nua. Som el futur que ja era nostre, el present que encara ens crema, la mare i el pare abocats a la finestra, tots aquells que van marxar per la sendera. Hola, buenas tardes. Gracias por su presencia. Escribir. Pues escribir es una necesidad, una manera de desatascarnos el corazón, el alma, los sentimientos, de sacar todo lo que se nos está pudriendo dentro. Escribo para mí y de paso pues para la gente que quiera escucharme. Voy a leer 2 poemas de los últimos que he escrito y premiados. Sin brújula. Pasó el tiempo de los juegos en la calle, de las risas y miradas tiernas, de las meriendas de pan con chocolate y de los caballos de cartón. Pasó el tiempo de las lealtades, de las amistades desinteresadas, de las fuentes transparentes, de las lomas y valles regados de amapolas. Es tiempo de deserciones, de máscaras y apariencias, de sentimientos a la deriva, de cuchillos y de cuchilladas. Es tiempo de egoísmos y rejas, de oropeles y letrados, de intemperies de satén, de cicutas, narcisos y espejos. Nuestra soledad embargada rebosa de fantasmas y armarios cerrados, donde se esconden secretos y susurros sin curar, desprendidos de la aurora. Estamos hechos de anhelos huecos, de urdimbres turbias, de desengaños. Estamos inertes y desnudos bajo un sol invertebrado que derrite la verdad y siembra las mentes de barreras, quemando las cuerdas que nos atan a un mañana imprevisible y sin brújula. Huellas. Los caminos de vuelta están llenos de huellas buscando el infinito, pero ninguna es mía.
Tampoco son míos los pasos ahogados en el vacío, ni las manos escarban los escombros de un mañana que acaso nunca llegue o lo haga con la piel de otro color. Muchas veces me siento un pájaro enjaulado, sin poder desplegar las alas y volar sin descanso hasta donde mis fuerzas lo permitan. Pero el tiempo y la soledad han forjado en mi entorno un cerco de dudas y miedos que impiden desprenderme de mis lastres. Mi mirada espera miradas, aunque sean desconocidas, que la acojan y habiten los espejos de mis conciencias de alquiler. No encuentro a quien hablar de mis silencios, ni con quien compartir mi memoria y olvidos, y dejo que la lluvia lave el eco de mis noches desperdiciadas, persiguiendo estrellas fugaces a través de enjambres de bruma. Mientras se desbrozan las sombras, la silueta del sol se desdibuja. Los relojes señalan nuestra prisa, que esconde abismos en los charcos donde chapotean los sueños calzados con botas de agua. Se han borrado los nombres y los corazones de tiza que tracé en las pizarras, y se ha perdido aquel aroma membrillo de los roperos y los paisajes sin retorno y sin alma de mis pinceles. Allí se han quedado mis huellas. Muchas gracias. Este año del centenario del Ateneo de Castellón también se celebra el bicentenario de una de las poquísimas poetisas o poetas castellonenses que han pasado a la historia de la literatura. Ella es Amalia Fenollosa, y ahora vendrán también a continuación 3 mujeres que van a recitar sus poemas. Empecemos por María Roca. A ver, yo voy a empezar diciendo que escribir para mí es como una catarsis, es como reconciliarme con el mundo muchas veces y sacar lo que llevo dentro, es que lo necesito muchas veces sacar. Primero escribía para mí misma, es verdad que he llegado a un punto en que necesito también conectar con los demás y que ahora pues... se me oye, ¿no? Bueno, pues hoy que es mi cumpleaños, un 11 de abril nací, empiezo con Pequeño Abril, que es de Almario de las Mil Lunas. Yo he tenido un paréntesis poético pues, de 7 años por circunstancias, pero no voy a extenderme más. Voy a leerles Pequeño Abril. Y dice así: a veces veo una niña sentada en una lágrima de la luna, cantando a la rosa de los mares, escondiéndose por donde nace el sexo de las sirenas. A veces veo, arrojada por la marea hasta los pies de mi cama, esa niña, Pequeño Abril abierto en abanico, breve como la vida amarrarse al corazón del viento, huyendo de la muerte. A veces solo veo un verso cicatrizarse en un grito enfermo y al fondo aquella niña suspensa en el vértigo, con las venas desvirgadas para que la sangre respire por su tumba abierta. Cuenta las pisadas de Dios, se canta a sí misma. Es poeticidad del tiempo. Yo fui maestra porque me formé en la calle Herrero, en la antigua Escuela de Magisterio de la calle Herrero, ya desaparecida. Y es una manera de que, voy a hacerlo rápido porque es un poquito larga, pero no la he recitado apenas y me apetece hoy, día de mi cumpleaños y estando con este público tan maravilloso y con don Santiago Fortuño al frente, que me prologó este libro, pues no podía ser menos. Entonces, para la Escuela Herrero y para toda esta gente que somos de esa generación. Y dice así: bosteza el día de cara al sol, justo a las 9, camisa imberbe, con manga estrecha y frente al frente, la roca sangra, sangre de luna, tardes de cine, gotas de lluvia. Tras los cristales de piel oscura, Serrat cantaba, tierna balada, otoño es rubia. Suena el silencio a golpetazos, la clase muda oye el dictado, pero no escucha la dictadura. Una por una es tan solo una, llueve Machado. La maestra habla, hierma lorquiana, por Cristo y Franco su fe derrama.
La monotonía abre ventanas a un aire nuevo de carnes blancas. Su pensamiento vuela sin alas. 2 por 1, 2. Otoño virgen reza a su Dios. La maestra sigue su letanía. El ángel del Señor anunció a María. 3 por 1, 3. Otoño charol, puesto de pie, canta el ángelus al mediodía. Sacra salmodia de las cruzadas, manos hermanas en cofradía. Toda su misa, mi misa traigo, a hombros de casa, las trenzas hechas, la faz lavada, babero en babas, botas segarra, haciendo aguas, y mi rosario, rosa prendida en el pensil, do floreció entre algodones la mariposa, hermosa flor. No ansíos oteros de otro color, si el hambre viste aún de amarillo, sembra siempre, no caracol. 4 por 1, número 4, silla al revés. En caña india, fila cristiana, la capitana orquesta espacios de aula bendita, tiene la vez. Santa varita, nudos sellaste en mis nudillos de verde palma. Tu dura tez de falsa plata quebró su figura de enjuto junco por conocerme. Callando a palos, desnudos callos del alma mía. Ahora en clausura, fieles collares colgando están. Son mis callares, en su origen puro quilate, según Platón. Junte los dedos, dice despacio, almidonando a la cordura su sien de esparto. Cierro los ojos, aprieto labios, lágrimas saltan, negras hormigas, las olas altas, lenguas altivas. No hay leche en polvo americana, sino rescoldos de un joven árbol que arrimó el rostro a aquel calostro, mamando la ubre de rancia nube amasada en cal. Cayeron muros de mi pared. La sed de ayer bebió saliva, hoy propia piedra de recién rima. Contra espigones chocan espigas, secas semillas de un viejo abril. Laten palabras, flotan caricias, las veo en la orilla. Pasan las horas, igual que lunas, de noche en noche, de una a una, salvo la boba. Esa va sola, toca costura. Y yo soy rebelde, me sabe a verte, como tu nombre, los sueños vuelven. Mi vida siente buscar tus besos, de 7 en 7, de verso a verso, muy lentamente. ¿Qué años serían? Fueron los nuestros, de miras anchas y cruz al pecho. Tú, siglo XX, vente conmigo, que un instante parezca siglos. ¿Quién lo diría? Cuento en 60, reloj de mente, mide lo eterno su paso breve. Falso reloj el del recuerdo, no tiene cuerda, a veces miente distorsionado, cuando conjuga mi voz presente en tiempo pasado. Otoño es nieve. Muchas gracias. Para toda esta generación y para que nos recuerden, ¿eh? Bueno, doy paso a don Santiago. Muchas gracias, María. Elena Torrejoncillo continuará con su lectura. Muchas gracias. Pues yo escribo por pura necesidad de entenderme, de expresarme, de conocer el mundo. Creo que la mejor manera de responder a la pregunta que nos ha hecho Santiago es precisamente el poema que voy a leer y que titulo La fuerza escondida. Creo que sin la fuerza de la poesía no entendería la vida, no sabría vivir. Dice así: sucedió un atardecer cualquiera, cuando el calor del aire pesaba en la tarde, bajo la leve quietud de una brisa cuyo rumor sugería campos nuevos, más anchos, más ciertos y abiertos, comencé a vislumbrar el atajo que podría conducirme al otro lado de los miedos. Con temblor desaté mis pies de la inercia de la costumbre. Sorprendentemente ligeros, se atrevieron a caminar en la dirección por mí impuesta y osados salvar el primer escollo. Solté después mis manos, que volaron cual palomas aturdidas, inquietas y sorprendidas hacia caricias nuevas. Liberé entonces con prisas mi corazón, que se expandió libre de todo candado hacia sus rutas soñadas. Ya no cabía retroceso. Aún restaba un último miedo, el más arraigado, el desconocido, que desde siempre me asfixiaba y atrapaba en su infierno. Cerré los ojos y salté al abismo, con todo mi empuje, con la vida en juego, y con fuerza grité, ya sin miedo a ofender,
a escandalizar o a contrariar. Al desatar mi voz, afloró el poema y estrené la libertad. Y el segundo poema hablo pues del tiempo de la infancia. Dice: la felicidad era entonces un espacio de risas interminables, cuando aún nadie había advertido que un día escasearían, porque el tiempo es ladrón de alegrías. La felicidad se encontraba entonces redonda y completa en el fondo del nuevo plumier de 2 pisos repleto de mágicos colores, o en un cucurucho de arrugado papel de periódico colmado con 2 reales de pipas saladas. La felicidad eran las estrellas fugaces atrapadas por el mar en las noches de luna enorme y entera junto a la playa. Era el aroma del pan recién hecho en el horno de enfrente, o la expectación por encontrar la chocolatina, el cromo anhelado. Eran los sonidos del organillo, el afilador y el pregón del trapero, que tachonaban la calle de mi infancia de vida y bullicio. Era tanto el regocijo por las travesuras inocentes como el ansia por conocer los intuidos secretos adultos. La felicidad era correr hasta perder el aliento en pos de nada por el puro placer de hacerlo. Y también los pájaros, muchos, imitando nuestras risas, y el inmenso sol sin sombras que lo bañaba todo. Era rastrear las sorpresas dormidas entre las páginas de un libro que nos cambiaba la vida, y otro más, devorados con avaricia. Era todo por llegar y aún nada que ofrecer a cambio. La felicidad era sobre todo la casa segura, los abrazos ciertos, el rincón inviolable de la infancia, donde todo era una realidad posible y el amor derecho incuestionable. Promesas que creímos ciertas porque nadie avisó de que el tiempo es un ladrón infatigable devorador de vivencias. Gracias. El asunto es que tengo que decir, ¿por qué escribo? Pues lo que se me ocurre es que escribo porque quiero saber escribir, porque quise desde siempre aprender a que de alguna forma los pensamientos fugaces que me pasaban quedaran reflejados en algún sitio y poderlos repetir. Escribo porque de pequeño ya, pues yo he escrito durante muchos años una carta todos los días, una por lo menos, y descubrí que era muy bonito y muy hermoso el que aquella patrulla de palabras pudieran componer escenarios, sentimientos que yo sentía y que lejano a mí, al leerlos, pues podían saber dónde estaba y lo que yo sentía. Porque con la escritura he descubierto que podría haber otros espacios donde soñamos y donde nos podemos reunir al leerlos y al escribirlos. Así de sencillo. ¿Y qué más? Y ahora poemas. Pues poemas... Bueno, este poema, os lo voy a decir porque es algo que llevo muy dentro, porque está en todos mis escritos, en vivencias, en canciones y en decires, que es la calle. Es la calle donde he conocido a muchos de vosotros y donde hemos jugado. Ya está en uno de mis decires que pronuncio con mi guitarra, pero esta vez está en esta forma. Y se lo quiero dedicar, y lo digo ahora, porque yo nunca he engañado.
cuando he encontrado unos ojos que me miraran y unos oídos que me escucharan. Nunca he engañado. Y siento una desazón dentro de mí. Y se lo quiero dedicar a ateneístas que estaban antes del 1 del 100, se llamaba Homero, a otro que se llamaba David, que luego fue rey, y a Federico, que es eterno, y que buscaba las teclas para poder expresar aquello que escribía. Yo pregunto, y he cambiado la manera que quería dirigiros mis palabras por el mucho cariño, el mucho respeto que tengo a don Santiago Fortuño y a vosotros mismos y a mis compañeros del Ateneo. Pero mi pregunta es, ¿qué se le diría a Homero, a David o a Federico? No traigáis la cítara, no traigáis el arpa, ni traigáis las teclas, porque nos han prohibido cantar en esta institución. Y no te lo pregunto porque quiero que, de alguna forma, con el sentido de humor, bordeemos, simplemente bordeemos el patetismo de lo que hemos llegado. Estamos a espaldas del rey don Jaime, que nos enseñó a ser libres, nos enseñó a respetar y a la igualdad. Y por ellos y por el mucho cariño y respeto que os tengo, voy a leeros estos poemas que para mí son decires y que me falta la guitarra para poderlos expresar. A ver si sale. La calle donde nací era alegre en las mañanas. La calle donde nací y la plaza donde jugué no eran igual, ya no son igual como fueron entonces. La calle donde nací, sí, era alegre en las mañanas. La gente iba al mercado entre el bullicio y los carros, los hombres en la tarima, de pie. Cantaban con las riendas en la mano. De los pueblos bajaban los ambulantes, mantas, especies y cerámica, terreta para escurar y arroz y tallaetes. El afilador durense, los chicos de recados, el cartaero, los curas y también el alcalde. En la calle donde nací regaban con gruesas mangueras con ruedas. Luego, Pepe, el barrendero, la mantenía limpia todo el día. Cuando llegaban las golondrinas las espiábamos. Mirábamos su recorrido en las calles. 1, 4, 6, 2, 3. Y si no era así, eran nuevas aquel año. Sí. Al anochecer nos sentábamos en rogle y hablando descubríamos la vida y algunos secretos inconfesables hasta que la bruja nos dispersaba lanzando cubos de agua fría. Ah, los lunes por la noche a las 10, la alegría de la calle con el paso de los gitanos venían del Tronillo para ir al estreno del Rialto. Corríamos, siempre corríamos detrás de una pelota, delante de los guardias municipales. En la calle donde nací, conocíamos a todos por el nombre. Los mayores hablaban del miedo pasado en la guerra, bajo el suelo, en los refugios. La plaza donde jugué era amplia y de tierra. Clavábamos la navaja, las canicas y los chavos negros. Las niñas, alegres, saltaban a la cuerda alejadas de nosotros. Había un carrito que olía a cacahuetes, vendían altramuces, chufas, regaliz y chocolate del Moro, boniatos en invierno, mantecados y polos los veranos. Por la mañana llegaba la brisa del mar y por la tarde el denso aroma del azahar y a veces con el aroma de flores e incienso de procesión. Hoy, la calle la plaza donde jugué, tiene un monumento de piedra que lo esculpió un buen amigo del alma. Sí, la calle donde jugué, la plaza donde jugué, la calle donde nací y la calle donde jugué. Nos marcó a todos aquellos que pasamos por ella. Desde entonces, sí, lo puedo decir,
todos hemos sido siempre amigos. Gracias. Está más corto. Pues es un pretexto el que estemos juntos para charlar y hablar de nuestras cosas. El tiempo pasa y se nos va entre los dedos como el agua. Nos cruzamos la mañana cuando vamos al trabajo y un buen día alguien falta a esa cita. Y lo peor es que olvidamos el rostro y tal vez quienes fuimos. No ocurre en las veredas, en los caminos, en los pueblos, que al verse se saludan con un buenos días. Antes decían un cigarret, y tal vez pueden hacerse amigos. Esta cita es un pretexto para estar juntos y saber al menos que estamos aún vivos. Impregnarnos de esta luz de mediodía y sentarnos en la mesa, un tomate, aceite, queso y un buen vino. Sí, se nos va el tiempo. El tiempo es un instante, la vida es un instante que se nos va. Abrázame, 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 me dice la guitarra que os lo diga. Me dice que mire, si hay un fulgor en vuestra mirada y en el rostro encuentro un rictus de que estáis atentos a lo que lo digo, abrázame, abrázame y díselo a ellos. Diles que extraigan de lo más hondo de las entrañas la esencia del alma humana y como poetas que conocen las palabras, las extiendan y defiendan nuestra lengua y nos defiendan ahora en estos momentos tan críticos. Díselo a ellos, a los que han venido de Valencia y a vosotros, porque en realidad todos somos poetas, los que escribimos y los que escucháis y estáis aquí formando un núcleo. Diles que la vida es un instante y que se pierde, como he dicho antes, entre los dedos. Abrázame, abrázame y díselo a ellos. Y aunque no tengo la guitarra hoy conmigo, os lo digo, la vida es un instante y gracias por estar aquí y escucharnos. Bueno, finalmente culminan estos versos la poesía de Rosa María Vilarrocha. Bueno, buenas tardes por estar aquí. Encantada de compartir con todos vosotros estos momentos y encantada de estar con nuestros amigos de Valencia, que bueno, siempre es importante y apetecible estar con ellos. Yo voy a comenzar diciendo que soy profesora de Pedagogía Terapéutica y Psicomotricidad. He hecho un máster en psicoanálisis y mi vida profesional siempre ha estado rodeada de la expresión. Digo esto porque la expresión para mí ha sido desde mi niñez lo más importante, la expresión y la comunicación. Al principio yo pues no sabía escribir, claro, pero sí hablaba. Y entonces pues me imaginaba que las palabras eran música y asociaba unas con otras y me divertía haciendo esos juegos de palabras que hay ahora, que se usan tanto en estos momentos. Pero a mí me gustaba mucho el sonido de las palabras y además me gustaba mucho saber su significado. Entonces yo cuando empecé a leer, pues me encantaba la lectura, leía todo, hasta las hojas parroquiales que aparecían por mi casa, leía todo. Pero claro, era siempre un hábito tan poderoso que mi madre siempre quería que estuviésemos durmiendo a las 10 de la noche, pero yo me agencié una pequeña linternita y con un diccionario así de pequeño fui pasando las hojas y además de diccionario a diccionario. Y todo eso me ha servido mucho para encauzar y para trabajar en la lírica. Voy a leer dos poemas de este libro. Este libro lo escribí en 1995, se titula Ofelia Espacio Inverso, es una recreación de Ofelia de Shakespeare. Y bueno, a mí siempre me ha gustado el personaje de Ofelia, porque creo que, bueno, como yo tengo el alma femenina y reivindico toda la literatura hecha por la mujer,
pues siempre me pareció que le había dado tanta importancia a Hamlet y el personaje de Ofelia podía haberlo desarrollado, porque es un personaje muy bonito con su locura y con su paranoia, que no sabía cómo salir de ese enredo que se había montado Hamlet, ¿no?, entre su padre y el amor. Bien, esto correspondió a 33 lienzos que hizo, y además es un homenaje que voy a hacer en esta lectura porque no lo he leído casi nada y se lo merece. A Traver Calzada, que es el que hizo los 33 lienzos de Ofelia Espacio Inverso en una presentación en la Galería Ardan, que Santiago presentó allí, todo esto. Y el libro lo prologó Pedro Jesús de la Peña. Lo tituló su prólogo La palabra sagrada, y es también un homenaje que le hago a Pedro porque ha sido un gran crítico, un gran profesor, un gran poeta, y después de conocernos, pues un gran amigo que siempre ha valorado mucho todo lo que fuera mi poesía. Voy a leer el número 3, hay 8 poemas en cada parte. Una es Ofelia sobre el agua y la otra Ofelia hundida, ¿no? Y los 8 significa el infinito, y bueno, ella cuando está en la parte segunda pues espera una nueva energía, un nuevo renacimiento. Voy a leer el número 3. Profunda el agua me anticipa su secreto, y en el bosque acuático donde anidan carpines dorados construye una cuna de espuma para mí, que soy larva de doble imagen. Y fija con frondas de lecho, con raíces, fija el lodo, y en las largas hojas del cálamo se detiene, mientras la luz, con altísimos dibujos de libélula, penetra por los carrizales y forma un mosaico iridiscente, pirámide de luz verde, franja visible e inversa, que observa las hembras de mis ojos de piedra antigua, prestas a suspirar por una correhuela sumersa que discurre por sus órbitas. Druida de la luz, arropa el universo de mis ojos lentos, de mis ojos desposados sobre el musgo, que enjollado de niña propugna la tristeza de mi rostro, desvelado en el telar de pálida incertidumbre. ¿Qué importancia tuviera, así acunada, el lecho oscuro, las ambarinas veredas de flores, inundadas de ensueños, para mí, que libro ahogada ante el tótem del tiempo, y escucho la fragancia que aletea bajo la imagen del agua? Gracias. El número 8. Después, muy despacio, como si apenas quisiera y deseara dejarlo para luego, me divorciaré de la tarde. Qué dulce la estrella desvaída, enquillada en el bruñir errante del anil. Tal vez sea cítara y aliaga de taimados sueños, de vínculos que desangren nuevos pasos de la aorta de mi angosto corazón de soledad y frío. Cítara de unánimes cadencias donde la ternura imprecisa anide ante el brizo de enredaderas que invierta el vacío de mi imagen de piedra y nube. Cuando la liaga ondee desnuda un epíteto humilde y empuje sus espinas hacia el rumor de las aguas y desórdenes, arroparé mi preludio con un velo blanco y empíreo que alcance mi corazón de mariposa. Surgirá un grito de los oscuros claustros de la luna, mutilado y anónimo, anegará las flores, quebrará de espanto el alma esférica del nenúfar. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, sobre todo a los ateneístas de Valencia por el esfuerzo que necesariamente han tenido que hacer para llegar hasta aquí. Y después un pequeño comentario. Creo que la lectura de estos versos tan distintos, tan variados, de tanta policromía poética, pero que sin embargo en todos late la misma sensibilidad, la misma visión ante la realidad que tiene el poeta. Creo que las expectativas han quedado superadas por la realidad, y a todos ustedes pues
nuestro deseo de que un encuentro como este pues, pueda poderse repetir en año y que tengamos la ocasión de nuevo de reencontrarnos aquí en Castellón o donde fuere. Muchas gracias y buenas tardes.